El sol, aún bajo el horizonte, teñía el cielo del desierto de Chihuahua con pinceladas de fuego y óxido. Era un amanecer brutalmente hermoso, una promesa engañosa de un día implacable. La inmensidad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un lienzo infinito de arena, rocas y cactos centinelas, cada uno una estaca solitaria en la vasta planicie. El silencio era casi absoluto, un peso opresivo que solo el viento se atrevía a romper, susurrando secretos antiguos entre las dunas y las mesetas. Era un silencio que no invitaba a la paz, sino que advertía del peligro latente, de la soledad profunda y de la indiferencia de la naturaleza ante la fragilidad de la vida humana. Aquí, cada sombra proyectada por el amanecer parecía esconder una amenaza, cada montículo un desafío. La temperatura, que pronto se elevaría a niveles insoportables, ya comenzaba a insinuar su poder, secando la garganta y agrietando la tierra. Este desierto no perdonaba, solo observaba. En medio de esta majestuosa y hostil escenografía, el agente Ricardo Vargas ya estaba en movimiento. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo mientras se acercaba a su camioneta pick-up, un vehículo tan curtido por el sol y la arena como él mismo. Ricardo era un hombre de 40 y tantos años, con el rostro surcado por líneas que no solo hablaban de la edad, sino de innumerables amaneceres y atardeceres bajo el sol inclemente del desierto. Sus ojos, antes llenos de un brillo juvenil, ahora reflejaban una fatiga crónica, una sabiduría adquirida a costa de ver demasiado, de presenciar la desesperación y la resiliencia en sus formas más crudas. Llevaba más de 15 años patrullando esta franja fronteriza. Su piel morena era un testimonio de ello, curtida como cuero viejo, su cuello quemado por el constante asedio solar. Vivía en un pequeño pueblo cercano, un puñado de casas aferradas a la esperanza en medio de la aridez. Su vida era una rutina marcada por los turnos interminables, los rescates, las detenciones y las tragedias silenciosas. Ricardo había llegado a este trabajo con un idealismo juvenil, queriendo marcar la diferencia, pero el desierto tenía una manera cruel de erosionar las ilusiones. Había visto de todo: niños abandonados, adultos al borde del colapso, coyotes sin escrúpulos y cadáveres que la tierra reclamaba con voracidad. Cada año la cifra de los que no lo lograban se acumulaba, añadiendo más peso a su alma. Su mirada, aunque cansada, aún conservaba un resquicio de humanidad, una chispa que se rehusaba a extinguirse por completo, a pesar de la desilusión que a menudo sentía. Era un hombre pragmático, de pocas palabras, que confiaba más en sus instintos que en los protocolos que una y otra vez resultaban insuficientes ante la magnitud de la crisis. Hoy, la rutina se rompió con un aviso temprano. La radio de la camioneta crepitó con la voz de su supervisor, reportando un grupo de migrantes rezagados, posiblemente desorientados y en mal estado. La información era escasa, como siempre, solo unas coordenadas aproximadas y la advertencia de que habían sido vistos por última vez hacía varias horas. Una punzada de preocupación se mezcló con la familiar frustración que sentía ante la tarea repetitiva y aparentemente sin fin. Cada aviso era una carrera contra el tiempo, una lucha contra los elementos que siempre se cobraban su cuota. Posiblemente deshidratados, Ricardo. Muévete rápido, la voz metálica del supervisor había añadido, y Ricardo no necesitaba que se lo dijeran. Sabía que cada minuto contaba. El motor de la camioneta cobró vida con un rugido que rompió el silencio matutino, una intrusión ruidosa en la quietud del desierto. El calor ya comenzaba a ser sofocante, prometiendo un día brutalmente caluroso,
un desafío adicional a lo que ya era una misión de alto riesgo. El termómetro en el tablero ya marcaba 30 grados Celsius y el sol apenas comenzaba su ascenso. Ricardo ajustó su sombrero de ala ancha, se colocó sus gafas de sol polarizadas y tomó un largo trago de su termo de agua, sintiendo cómo el líquido fresco calmaba momentáneamente la sed incipiente. Sabía que tendría que racionar cada gota. El rostro de Ricardo se tensó. Recordó la vez que encontró a una mujer con su bebé, ambos al borde del colapso, apenas respirando. O la imagen de un padre, arrodillado, llorando sobre el cuerpo sin vida de su hijo, sucumbido al calor. Esos recuerdos nunca lo abandonaban, se aferraban a su memoria como las espinas de los cactos al calzado. A pesar de los años, su piel de cocodrilo no era lo suficientemente gruesa para proteger su espíritu de todas las cicatrices. La desilusión de saber que, por más que se esforzara, siempre habría más grupos, más cuerpos, más lágrimas, lo había carcomido lentamente. Pero esa chispa de humanidad, ese eco de compasión, aún lo impulsaba a seguir, a intentar salvar al menos a uno más. Arrancó la camioneta. El polvo se levantó a su paso, un pequeño torbellino que lo acompañaba mientras se adentraba en el vasto y enigmático desierto. El paisaje comenzó a deslizarse a su lado, un mosaico monótono de tierra ocre y vegetación espinosa. Ricardo no veía la belleza del amanecer, solo el implacable telón de fondo de su trabajo. Esta era su oficina, un lugar de vida y muerte, de esperanzas rotas y milagros inesperados. Aceleró, sintiendo la vibración del motor bajo sus pies, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal, cualquier indicio de la presencia humana en esta inmensidad. Mientras Ricardo se perdía en la vasta extensión, es importante recordar que historias como esta se desarrollan cada día en los rincones más remotos y desafiantes de nuestro mundo. Si esta narrativa te ha capturado y te hace reflexionar sobre la condición humana y los límites de la resistencia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas las próximas 7 partes de esta conmovedora historia y muchas otras que exploran la profundidad del espíritu humano frente a la adversidad. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias de impacto. El camino de Ricardo apenas comenzaba, y el desierto de Chihuahua, con su cruel indiferencia, esperaba su próximo acto. Ricardo aceleró la camioneta, sintiendo cada sacudida del vehículo contra la irregularidad del terreno. El motor rugía, un contrapunto mecánico al vasto silencio que lo envolvía. A cada kilómetro el paisaje se volvía más hostil, una paleta de ocres y marrones dominada por la implacable luz del sol que ya se cernía alta en el cielo. La vegetación se reducía a cactus retorcidos y arbustos espinosos, testigos mudos de innumerables tragedias y esperanzas rotas. El GPS en el tablero mostraba una línea zigzagueante que se adentraba cada vez más en la inmensidad desolada. Una línea que representaba el rastro incierto de los migrantes y la ruta que Ricardo debía seguir para encontrarlos. La radio de la camioneta crepitó. Una voz monótona informando de otros grupos detectados en la misma zona, algunos con signos de deshidratación severa. La presión se intensificaba, una losa invisible que se sumaba al calor asfixiante. Ricardo ajustó el aire acondicionado, aunque sabía que el esfuerzo era inútil. El calor del desierto tenía una manera de penetrarlo todo, de sofocar cualquier intento de frescura. Cada informe de la radio era un recordatorio de la fragilidad humana ante la naturaleza indomable. Las historias de los que sucumbían al desierto eran el pan de cada día,
grabadas a fuego en su memoria, en los pliegues de su piel curtida. El aire vibraba con el calor, creando espejismos distantes que distorsionaban el horizonte. Ricardo entrecerró los ojos, intentando discernir alguna anormalidad en el vasto lienzo de arena y roca. El viaje era un testamento a la resistencia, no solo de los migrantes, sino también de aquellos como él, que patrullaban esta frontera invisible y mortal. Su mente repasaba cada protocolo, cada estrategia aprendida a lo largo de los años. Sabía que en este escenario, la lógica y la preparación solo llegaban hasta cierto punto. El resto dependía de la suerte, de un instinto casi animal para leer las señales del desierto. La urgencia crecía con cada minuto, el sol incesante marcando el ritmo inexorable del tiempo. El vehículo avanzaba con dificultad, serpenteando entre dunas bajas y formaciones rocosas que parecían esqueletos prehistóricos. Ricardo, con el rostro endurecido por el sol y los años de servicio, se sentía solo, un punto minúsculo en la vasta e indiferente extensión. El silencio solo era roto por el crujido de las llantas sobre la grava y el constante zumbido del motor. Sabía que el desierto no era solo un lugar físico. Era una entidad, un adversario silencioso y paciente que esperaba su momento. Era un cementerio a cielo abierto para los incautos, para los que subestimaban su poder. Ricardo había visto demasiados finales trágicos para albergar ilusiones. De repente, una tenue mancha de color en la distancia captó su atención. No era más que un trozo de tela, probablemente una camisa, enganchado a un arbusto seco. Una señal, inconfundible. Ricardo frenó la camioneta. El polvo se elevó en una nube densa antes de asentarse lentamente. Bajó. El calor lo golpeó como un muro invisible. El aire era denso, abrasador, dificultando la respiración. Se acercó al arbusto, examinando la prenda. Era vieja, descolorida, con el tejido desgarrado, pero innegablemente humana. Cerca de ella descubrió huellas en la arena, apenas perceptibles, pero definitivamente allí. Eran varias, algunas más marcadas, otras casi borradas por el viento, pero todas indicaban una dirección. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Estaba en el camino correcto. La mezcla de alivio y aprensión lo invadió. El grupo no debía estar lejos, pero el grado de agotamiento de las huellas sugería que llevaban horas, quizás días caminando. El sol les estaba pasando factura. Ricardo se agachó, examinando el patrón de las pisadas. Eran irregulares, arrastradas en algunos puntos, lo que revelaba un cansancio extremo. El instinto le decía que no podían estar mucho más lejos. Sacó su botella de agua, bebió un trago largo y amargo, el líquido apenas, mitigando la sed que ya se había instalado en su garganta. Volvió a la camioneta con una determinación renovada. El tiempo era oro, cada minuto contaba. Encendió el motor, ajustó el GPS para seguir la dirección de las huellas y continuó su avance, más lento ahora, con una atención minuciosa al terreno. Sus ojos peinaban cada duna, cada roca, buscando cualquier señal de los migrantes. La inmensidad y hostilidad del desierto era el principal antagonista en esta historia. El calor, la falta de agua, el terreno irregular y la desorientación eran el enemigo invisible que amenazaba tanto a los migrantes como al propio agente. Ricardo sentía esa hostilidad como una presencia palpable, una fuerza que se esforzaba por doblegar cualquier voluntad. Recordó el testimonio de un migrante rescatado hacía meses, quien describió el desierto como un monstruo que te susurra promesas falsas mientras te roba la vida. La frase resonaba en la mente de Ricardo mientras el vehículo avanzaba.
El desierto te engañaba con sus horizontes infinitos, con la promesa de libertad al otro lado, para luego despojarte de todo. Ricardo había visto a ese monstruo en acción demasiadas veces. Su experiencia le decía que, a menudo, la esperanza era lo primero que se desvanecía en este implacable terreno. De pronto, a lo lejos, una forma oscura se materializó en el horizonte. Ricardo disminuyó la velocidad, su corazón latiendo con fuerza. No era un cactus, ni una roca. Parecía un grupo de figuras apiñadas bajo un pequeño saliente rocoso, buscando la escasa sombra que ofrecía el terreno. Habían llegado al límite de su resistencia, eso era seguro. El agente sintió una punzada de alivio, pero también una oleada de lo que solo podía describir como una tristeza familiar. Otro grupo encontrado, otra historia de sufrimiento a punto de ser confirmada. Se acercó con cautela, su mano instintivamente buscando la radio para reportar el avistamiento, pero decidió esperar. Quería observar primero, evaluar la situación, antes de alertar a otros, sabiendo que cada segundo era vital para aquellos que dependían de su intervención. El sol brillaba con una intensidad brutal, proyectando sombras duras y acortando los últimos tramos del día. La temperatura seguía en aumento, haciendo que cada acción se sintiera como un esfuerzo hercúleo. La vista de las figuras apiñadas bajo el saliente rocoso era una imagen que Ricardo había visto demasiadas veces. Sabía lo que significaba: deshidratación, agotamiento extremo y la tenue esperanza de rescate bailando al borde de la desesperación. Se preparó para lo que vendría. El sol alcanzaba su punto más álgido, una masa incandescente que parecía querer perforar el cráneo. Ricardo, con la garganta seca y la frente perlada de sudor, finalmente divisó una silueta en el horizonte, una mancha indistinta que pronto se reveló como un grupo disperso. La camioneta se detuvo con un chirrido de frenos, levantando una nube de polvo que el viento arrastró de inmediato. Lo que encontró lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Un espectáculo demasiado familiar y aún así siempre descorazonador. Eran 5, no el grupo numeroso que la radio había insinuado, pero cada uno de ellos parecía cargar el peso de 10. 4 estaban sentados o tendidos sobre la arena ardiente, con la mirada perdida, los labios agrietados y la piel enrojecida por la exposición. Sus ropas, antes quizá coloridas, ahora eran jirones descoloridos que ofrecían poca protección contra los elementos. El 5, sin embargo, era la imagen más alarmante. Un joven, no más de 18 años, yacía boca arriba, inmóvil. Su rostro estaba pálido, casi cerúleo, y sus ojos entreabiertos revelaban solo el blanco. Mateo, como más tarde Ricardo sabría, estaba al borde del abismo. La desesperación se palpaba en el aire, densa y sofocante como el calor. Los demás migrantes, a pesar de su propio agotamiento extremo, intentaban balbucear algunas palabras, señalando al joven, sus voces roncas y quebradas por la sed. Había un miedo primal en sus ojos, el miedo de aquellos que han visto a la muerte acechar demasiado cerca. Ricardo sintió la punzada habitual, esa que se anida en el pecho de cada agente de la patrulla fronteriza que conserva un gramo de humanidad. Era la cruda realidad de su trabajo, la constante fricción entre la ley y la vida misma, entre el deber y la compasión. En ese momento, la insignia en su pecho parecía una carga pesada, una promesa de ayuda que a menudo se sentía insuficiente. A pesar de su rol de agente, o quizás precisamente por él, Ricardo se encontró luchando contra una oleada de impotencia. Había visto esto antes, demasiadas veces.
los cuerpos encontrados días después, las historias de los que lograron sobrevivir y los que no. Recordó el rostro de una niña pequeña en otro rescate fallido. Sus últimas palabras, un murmullo por agua que nunca llegó a beber. Esos recuerdos, como fantasmas del desierto, regresaron para atormentarlo, pesando sobre su conciencia con una magnitud abrumadora. La dificultad de un rescate en esas condiciones extremas no era solo logística, era emocional, era un asalto constante a la moral. Cada vez que tenía que hacer frente a una situación así, sentía cómo una parte de su alma se desgastaba, se erosionaba, igual que el viento de arena desfigura las rocas. Sin perder un segundo, Ricardo se arrodilló junto a Mateo. Su entrenamiento, años de protocolos y primeros auxilios se activaron de inmediato. Desabrochó la camisa del joven para facilitar la respiración. Palpó su cuello en busca del pulso, débil, casi imperceptible. Sacó su botella de agua, vertiendo unas pocas gotas en los labios agrietados del muchacho, con la esperanza de que la humedad pudiera hacer algo. El agua, un bien tan preciado en el desierto, se usaba con la parsimonia de quien sabe que cada gota es vida. Luego, con la delicadeza que la situación exigía, pero con la urgencia que la vida de Mateo reclamaba, comenzó las compresiones pectorales, un ritmo constante y firme en el centro del pecho. La escasez de recursos era una constante. No había ambulancia a la vista, ni paramédicos, solo él, la camioneta y un botiquín básico. La hostilidad del ambiente era palpable. El calor no cedía, y el sol, ahora directamente sobre sus cabezas, convertía la arena en un inmenso horno. Cada acción era crítica, cada decisión vital. Los demás migrantes observaban la escena con una mezcla de esperanza y miedo, sus ojos inyectados en sangre fijos en Ricardo, como si de él dependiera el destino de todos. No decían nada, pero sus miradas eran un coro silencioso de súplicas y ansiedad. La frustración invadió a Ricardo. Frustración por las circunstancias, por la inmensidad del desierto, por la lentitud con la que la vida se aferraba o se desprendía. Pero por encima de ella crecía una determinación silenciosa, feroz. No podía permitirse otro fantasma. No podía sumar a Mateo a la macabra lista de aquellos que el desierto había reclamado bajo su vigilancia. Continuó las compresiones, sus músculos tensos, su mente enfocada únicamente en ese tenue pulso, en ese soplo de vida que se resistía a desaparecer, con cada repetición de su puño sobre el pecho del joven, una oración silenciosa y desesperada. La arena quemaba sus rodillas, el sudor le cegaba los ojos, pero Ricardo no se detuvo. La desesperación se aferró a Ricardo con garras invisibles, una sombra helada que contrastaba cruelmente con el sol implacable del desierto de Chihuahua. La salud de Mateo, lejos de mejorar, se deterioraba a pasos agigantados. Sus débiles signos vitales ahora eran apenas un suspiro, un pulso fantasma que danzaba al borde de la inexistencia. El tiempo, ese tirano invisible, se escurría como la arena entre los dedos, arrastrando con cada grano la vida que Ricardo intentaba, con todas sus fuerzas, aferrar. El joven se le escapaba de las manos, y cada compresión en su pecho se sentía más fútil, más vacía de esperanza. La desesperación se apoderó de su ser, un nudo apretado en la garganta que le impedía respirar, una carga en su pecho que competía con la que le oprimía el alma. El desierto, en su inmensidad cruel, parecía absorber toda la vitalidad a su alrededor, drenando la energía y la voluntad, convirtiendo cada esfuerzo en una batalla perdida contra lo inevitable. Era un depredador silencioso y omnipresente, dispuesto a reclamar su presa.
justo cuando Ricardo sentía que el último hilo de esperanza se rompía, cuando su mente batallaba por encontrar una razón para seguir, del vasto y desolador horizonte surgió una figura. No era una silueta común, ni un espejismo del calor, sino una presencia que se materializaba con una calma imposible en ese infierno terrenal. Era un hombre de apariencia humilde, vestido con ropas sencillas que, de alguna manera, parecían inmunes al polvo y la aspereza del entorno. Su rostro, enmarcado por una barba que denotaba sabiduría, era sereno, marcado por arrugas que contaban historias milenarias, pero sus ojos eran un universo aparte. En ellos no había cansancio ni el rastro de la sed, sino una mirada que transmitía una profunda sabiduría, y sobre todo un amor incondicional que parecía abrazar el universo entero. No parecía afectado por el calor abrasador, ni por la implacable fatiga que consumía a todos los demás. Su presencia era inexplicable, sobrecogedora, como si hubiera emergido de las profundidades de un sueño o de una leyenda olvidada, un enigma andante en un paisaje ya de por sí enigmático. El hombre, con una gracia que desafiaba la aridez del terreno, se acercó a Mateo. Cada paso que daba era silencioso, desprovisto de esfuerzo, como si flotara sobre la arena. Los migrantes, que hasta ese momento habían estado sumidos en su propia desesperación silenciosa, levantaron la vista, sus rostros marcados por la sorpresa y el asombro. Ricardo, cuya mente corría a 1000 por hora, intentando procesar la irrupción de este extraño, detuvo sus compresiones. ¿Quién era este individuo? ¿Cómo había llegado hasta allí sin ser visto ni oído? ¿Era acaso un espejismo más, un producto de la sed y el agotamiento? Pero no, su figura era demasiado nítida, su presencia demasiado real. Sin mediar palabra, el hombre se inclinó sobre Mateo. Sus movimientos eran deliberados y lentos, impregnados de una calma que era casi sobrenatural. Extendió una mano, no con la prisa de quien intenta reanimar, sino con la delicadeza de quien ofrece consuelo. Su palma se posó suavemente sobre el pecho del joven, justo donde Ricardo yacía, su propia mano aún suspendida en el aire a medio camino de otra compresión. Fue en ese instante, en el preciso momento en que la mano del extraño tocó la piel de Mateo, que el desierto pareció alterarse. Una luz tenue, una luminiscencia dorada e inusual, comenzó a emanar del punto de contacto. No era un destello cegador, sino una irradiación suave y cálida que parecía pulsante, como el latido de un corazón cósmico. El aire alrededor de ellos, que hasta entonces había sido un horno asfixiante, pareció volverse más fresco, purificado, cargado de una energía indescriptible. Ricardo sintió como el vello de sus brazos se erizaba. Era un escalofrío que no provenía del frío, sino de la más pura incredulidad. Sus ojos, acostumbrados a la cruda y brutal realidad del desierto, a lo tangible y lo empírico, ahora contemplaban algo que desafiaba toda lógica y toda explicación racional. La escena era tan poderosa, tan ajena a su comprensión, que se quedó paralizado. Su mente, la de un hombre de ley y orden, un escéptico por naturaleza y por profesión, no podía procesar lo que sus ojos veían. El asombro lo tenía cautivo. Su corazón martilleaba en su pecho con una fuerza que amenazaba con reventarle las costillas. Este no era un rescate ordinario. Esta era la irrupción de lo sagrado en lo profano, de lo divino en la desolación. Los demás migrantes, testigos silenciosos de este evento extraordinario, se arrodillaron. Algunos murmuraban oraciones. Otros simplemente observaban con los ojos bien abiertos, el terror mezclado con una incipiente esperanza en sus miradas.
Las lágrimas corrían por sus rostros cubiertos de polvo, no de tristeza, sino de una emoción compleja que no sabían nombrar. El mundo había dejado de tener sentido para Ricardo. La lógica, la ciencia, los protocolos, todo se había desvanecido ante la incomprensible realidad que se desarrollaba frente a él. El desierto, que siempre había sido un lugar de muerte y desolación, se había transformado, al menos por un instante, en un altar, en el escenario de algo que solo podía calificarse de milagro. Ricardo Vargas, el curtido agente de la patrulla fronteriza, se encontró a sí mismo, por primera vez en su vida, completamente sin palabras. Su mente en un torbellino de asombro y reverencia. Un espectador impotente ante un evento cuya magnitud trascendía todo lo que jamás había conocido o creído posible. La mano del hombre humilde seguía allí, emanando esa luz dorada, y la vida de Mateo, el joven migrante, pendía de ese contacto, de esa intervención inexplicable que había irrumpido en medio de la nada, alterando para siempre la percepción de la realidad de todos los presentes. Era un punto de inflexión, un antes y un después, grabado a fuego en la memoria de un agente de frontera y de un grupo de migrantes al borde del abismo. La salud de Mateo no mejoraba. La vida parecía escurrirse de su joven cuerpo con cada respiración débil y espaciada. Los signos vitales del muchacho se debilitaban aún más, y Ricardo sentía cómo el tiempo se agotaba, como si un reloj invisible marcara los últimos segundos de una cuenta regresiva implacable. La vida del joven se le escapaba de las manos. Una sensación de fracaso y desesperación se apoderaba de él, oprimiéndole el pecho con un peso insoportable. El desierto, con su inmensidad indiferente, parecía absorber toda la vida que los rodeaba. Un vasto sudario de arena bajo un sol inclemente. Ricardo, con el rostro surcado por el sudor y el polvo, continuaba sus esfuerzos, pero una frialdad gélida de impotencia empezaba a arraigarse en su interior. Sabía que estaba perdiendo la batalla, que pese a todo su conocimiento y experiencia, había fuerzas mayores que escapaban a su control. Y entonces, en el cenit de su desesperación, ocurrió. De la nada, sin un ruido que anunciara su llegada, apareció una figura. No había escuchado pasos, no había visto una sombra acercarse sobre la arena ardiente. Simplemente estaba allí. Un hombre de apariencia humilde, vestido con ropas sencillas que parecían desafiar la lógica del desierto. Una túnica de lino que parecía limpia e impoluta, a pesar del polvo omnipresente. Su rostro, enmarcado por una barba y cabello color arena, era sereno, un oasis de calma en el caos. Pero eran sus ojos, sobre todo, lo que capturó la atención de Ricardo. En ellos no había cansancio ni el rastro de la dureza del entorno. Transmitían una profunda sabiduría, una compasión ilimitada y un amor que parecía trascender cualquier dolor terrenal. No parecía afectado por el calor sofocante ni por la sed que torturaba a todos los demás. Su presencia era inexplicable, sobrecogedora, como si no perteneciera a este mundo hostil, sino a otro, más allá de la comprensión humana. Los migrantes que hasta ese momento habían estado sumidos en su propio sufrimiento, y el de Mateo, también lo notaron. Sus murmullos se extinguieron, reemplazados por un silencio cargado de asombro y quizás un destello de esperanza. El hombre se acercó a Mateo con una lentitud deliberada, cada paso medido, sin prisa, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Ricardo, que seguía arrodillado junto al joven, intentando a duras penas mantener el débil pulso, lo miró fijamente. Una mezcla de incredulidad y un terror atávico lo paralizó. No era un migrante más,
No era un traficante de personas. No era un rescate de la patrulla fronteriza. La figura tenía algo más, algo etéreo y poderoso. Sin decir una sola palabra, el hombre se inclinó sobre Mateo. Con una delicadeza infinita, extendió su mano derecha y la colocó suavemente sobre el pecho del joven, justo donde Ricardo había estado haciendo las compresiones. En ese instante, una luz tenue e inusual pareció emanar del punto de contacto. No una luz deslumbrante, sino un resplandor suave, como el de un amanecer lejano. La temperatura del aire alrededor de ellos pareció cambiar. Una brisa fresca, imperceptible segundos antes, acarició los rostros de los presentes, aliviando momentáneamente el abrasador calor. Ricardo observó, paralizado por la incredulidad y el asombro. Su mente racional, entrenada para buscar explicaciones lógicas y científicas, se tambaleaba al borde del abismo de lo inexplicable. Ante los ojos de Ricardo, atónitos y llenos de una mezcla de incredulidad y asombro, Mateo comenzó a respirar con más fuerza. Fue un cambio sutil al principio, como el suspiro del viento antes de un cambio de clima. Luego más evidente, más rítmico. Sus pulmones parecían expandirse con una nueva vitalidad, aspirando el aire denso del desierto como si fuera el más puro de los néctares. Los párpados del joven, que hasta hacía poco parecían sellados por la inminencia de la muerte, comenzaron a temblar. Lentamente, con un esfuerzo casi imperceptible, sus ojos se abrieron. Eran ojos que habían estado vidriosos y, sin vida, ahora brillaban con una lucidez sorprendente, una chispa de conciencia que había regresado de más allá del umbral. Un rubor de vida, cálido y vibrante, regresó a su rostro pálido y demacrado, disipando la palidez cadavérica que lo había cubierto momentos antes. La figura del hombre, cuya mano seguía descansando gentilmente sobre el pecho de Mateo, le ayudó a sentarse. Lo hizo con una facilidad que sugería una fuerza inusual, sin esfuerzo aparente. El hombre se inclinó y le habló con una voz suave, inaudible para Ricardo y los demás migrantes, como si tejiera un hilo de consuelo y esperanza solo para los oídos del joven. No había explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Era una violación flagrante de todas las leyes naturales que Ricardo conocía y en las que había basado toda su vida y su carrera. Su mente, acostumbrada a la estructura y el orden, se negaba a procesar la imposibilidad de la escena. Ricardo, un hombre de ciencia y orden, un agente de la ley cuya vida se regía por protocolos y pruebas empíricas, estaba completamente aturdido. Sus prejuicios, su escepticismo arraigado y su lógica racional se derrumbaban ante este evento inexplicable, como castillos de arena bajo la marea. Su mente, habitualmente lúcida y pragmática, giraba en espiral, incapaz de encontrar un asidero en la realidad que se le presentaba. Observó al hombre con una mezcla de temor reverencial y una fascinación abrumadora. Las manos le temblaban visiblemente, el pulso le martilleaba en las sienes y su mente corría a toda velocidad, buscando desesperadamente una explicación plausible, una teoría que pudiera encajar en su visión del mundo. Pero no había ninguna. Era un milagro, una palabra que nunca antes se había atrevido a pronunciar en voz alta, mucho menos a contemplar como una realidad. El hombre, habiendo terminado su silenciosa conversación con Mateo, entonces se volvió lentamente hacia Ricardo. Sus ojos profundos y compasivos se encontraron con los de la gente. No pronunció palabras audibles. No había sonido, pero un mensaje claro y potente resonó en la mente de Ricardo, como una comunicación directa que bypassaba los sentidos, llegando directamente a su alma.
Era un mensaje de esperanza, de la magnitud del amor que podía sanar y transformar, de la importancia de la compasión que debía ejercerse sin importar las fronteras o las leyes creadas por el hombre. No era una reprimenda, sino una invitación, un recordatorio de la chispa divina que reside en cada ser vivo y en la capacidad de la fe para obrar lo imposible. Sintió una calidez profunda que le invadió el pecho, un calor que no era el del sol del desierto, sino uno que emanaba del epicentro de su propio ser, un calor que disipaba el frío cinismo que se había acumulado durante años. La mirada del hombre le prometía que más allá de la aridez del desierto y la dureza de la vida, existía una fuerza mayor, una que otorgaba propósito y significado incluso al sufrimiento más profundo. La figura se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido, sin dejar rastro alguno. En un parpadeo, el hombre que había desafiado las leyes de la física y la lógica ya no estaba allí. El desierto, que un instante antes había vibrado con una energía incomprensible, retomó su silencio habitual, ese silencio vasto y opresivo que Ricardo conocía tan bien. El calor volvió a sentirse sofocante, el sol implacable sobre sus cabezas, pero el ambiente estaba cargado de una energía diferente, una huella indeleble de lo que acababa de ocurrir. Mateo, ahora completamente recuperado, se sentó erguido, sus ojos claros y llenos de una gratitud profunda. Miró a Ricardo con una comprensión silenciosa, una que trascendía las palabras y revelaba una conexión inesperada entre ambos, testigos de lo extraordinario. No había necesidad de preguntas, no había lugar para el asombro. Sus miradas lo decían todo. Ricardo, aún arrodillado en la arena ardiente, procesaba lo sucedido. Su mente, entrenada para el orden y la lógica, luchaba por encajar las piezas de una realidad recién trastocada. La experiencia había quebrado su escepticismo de años, demoliendo las barreras que su razón había erigido para protegerse de lo inexplicable. Se preguntó si lo que había presenciado era un delirio producto del calor extremo, una alucinación colectiva inducida por el estrés y la deshidratación, o un sueño lúcido que se había manifestado con una nitidez asombrosa. Pero la vitalidad de Mateo, la claridad en sus ojos, la forma en que su respiración era ahora fuerte y constante, disipaban cualquier duda. Esto no había sido una ilusión. Esto había sido real, tan real como el sol abrasador sobre ellos. Sentía una transformación interna, una apertura a lo inexplicable que nunca creyó posible. Las convicciones que habían cimentado su visión del mundo, una visión pragmática y anclada en lo tangible, se habían desmoronado. Había visto el milagro con sus propios ojos, una interrupción del orden natural que no podía ser negada ni racionalizada. Esa apertura era, a la vez, liberadora y aterradora. Liberadora porque le ofrecía una nueva perspectiva, una que consideraba la posibilidad de que la vida trascendiera los límites de la ciencia y la lógica. Aterradora porque lo enfrentaba a un universo mucho más vasto y misterioso de lo que jamás había imaginado. El hombre en el desierto, quienquiera que fuera, había dejado una impronta imborrable en su alma. Mientras tanto, los demás migrantes, que habían sido testigos mudos del evento, comenzaron a hablar entre ellos. Sus voces bajas al principio, luego más audibles, confirmando lo que cada uno había visto. Sus rostros, antes marcados por el agotamiento y la desesperación, ahora mostraban una mezcla de miedo, asombro y, lo más sorprendente de todo, esperanza. La experiencia los había unido no solo en el sufrimiento compartido, sino en la incredulidad y la maravilla de un momento divino.
Muchos se persignaban, otros murmuraban oraciones, sus ojos fijos en el punto donde la figura había desaparecido. La fe, una semilla que el desierto a menudo marchitaba, había renacido en sus corazones, más fuerte y más resiliente. La esperanza se reflejaba en sus miradas, un faro inesperado en medio de la desolación. La dureza de su viaje no había disminuido. El peligro del desierto seguía siendo real, pero la experiencia les había recordado que incluso en los momentos más oscuros, algo más grande, algo divino, podía intervenir. Habían sido testigos de un milagro, y esa visión les infundía una fuerza renovada, un propósito. Sus cuerpos estaban exhaustos, pero sus espíritus habían sido revitalizados. La experiencia les había dado un nuevo sentido de comunidad, un lazo irrompible forjado en el crisol de lo sobrenatural. Ya no eran solo un grupo de personas buscando una vida mejor. Eran sobrevivientes de un encuentro que desafiaba toda explicación, portadores de una historia que contarían a sus hijos, una historia de fe y redención en el corazón del desierto. Ricardo se levantó lentamente, sintiendo el crujido de sus articulaciones, pero con una ligereza en el alma que contrastaba con la pesadez de su cuerpo. Miró a los migrantes, a Mateo, y vio en sus ojos no solo gratitud, sino un reflejo de su propia transformación. Comprendió que lo que había sido un encuentro personal, también había sido un mensaje para todos ellos. El milagro no solo había salvado la vida de Mateo, sino que había infundido nueva vida en el espíritu de cada uno de los presentes. El desierto, que antes representaba solo hostilidad y muerte, ahora albergaba un secreto, una promesa de lo inesperado. El agente, el hombre de la ley y el orden, se había convertido en un testigo de lo trascendental, y su vida sabía nunca volvería a ser la misma. El sol, aunque seguía quemando, parecía brillar con una luz diferente, una luz que antes no había sido capaz de percibir, una luz de esperanza que se filtraba a través de la inmensidad del cielo de Chihuahua, envolviéndolos a todos en un manto de asombro y fe renovada. Ricardo, a pesar de la conmoción que aún lo embargaba, sintió una claridad mental que hacía mucho no experimentaba. La visión de Mateo recuperado, el recuerdo de la figura desvaneciéndose, todo ello le infundió una determinación inquebrantable. Ya no era solo un agente cumpliendo un protocolo. Era un hombre con un propósito renovado, una urgencia que trascendía la burocracia y el cansancio. Sacó su radio con manos firmes. La voz que brotó de sus labios era sorprendentemente serena, carente de la habitual fatiga que acompañaba a sus llamadas en el desierto. Control, aquí Vargas. Necesito refuerzos y asistencia médica urgente en mis coordenadas. Grupo de migrantes deshidratados pero estables. Repito, estables. La palabra estables resonó con una certeza que no habría podido pronunciar minutos antes. Mientras esperaba la confirmación de su llamada, Ricardo se movió entre los migrantes con una humanidad antes más contenida. Abrió el maletín de primeros auxilios con una velocidad y eficiencia que sorprendió a los presentes, incluido a sí mismo. Ofreció agua con suavidad, racionándola, pero asegurándose de que cada uno recibiera su porción vital. Sus ojos, antes escépticos y cansados, ahora miraban a cada persona con una compasión genuina, una conexión que iba más allá de su uniforme y su autoridad. Evaluó a cada uno, prestando especial atención a los más jóvenes y a las mujeres, comprobando sus pulsos, aplicando vendas a las ampollas de sus pies. Su tacto era cuidadoso, no mecánico. Les habló en voz baja, asegurándoles que la ayuda estaba en camino,
infundiéndoles una tranquilidad que él mismo no sabía de dónde provenía. Era una paz interior que se proyectaba hacia afuera, envolviendo al grupo en una burbuja de seguridad momentánea en medio de la hostilidad del desierto. Mateo, visiblemente más fuerte y con un brillo en los ojos que reflejaba su milagrosa recuperación, se acercó a Ricardo. Su voz era suave, casi un susurro, pero cargada de una resonancia profunda. «Agente, el hombre, él me habló». Ricardo detuvo lo que hacía y se arrodilló para estar a la altura del joven, su mirada fija, expectante. «Sí, Mateo, ¿qué te dijo?» El joven miró al horizonte, hacia el punto donde la figura se había desvanecido, como si aún pudiera sentir su presencia. «Me dijo que nunca perdiera la fe, ni siquiera en los momentos más oscuros. Dijo que mi viaje, aunque lleno de pruebas y sufrimiento, tiene un propósito, que la fuerza no solo reside en el cuerpo, sino en el espíritu». Una leve brisa levantó un remolino de arena a su alrededor, y Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. Las palabras de Mateo no eran solo un relato, eran una confirmación, un eco de la comunicación silenciosa que él mismo había percibido. Me dijo que los desafíos son simplemente escalones hacia un lugar mejor, y que cada paso cuenta, no importa cuán pequeño. Y que siempre hay una luz, incluso cuando todo parece perdido. Mateo bajó la mirada, luego volvió a levantarla, encontrándose con la de Ricardo. Él sabía mi nombre, agente, sabía de mi familia, de mi pueblo. Me habló de cosas que nadie más podría saber. La revelación dejó a Ricardo sin aliento. Eso no era un delirio provocado por el calor. Era algo más, mucho más. Ricardo se puso de pie, su mirada recorriendo el vasto paisaje, el desierto que antes percibía como un enemigo implacable, una fuerza indiferente, ahora parecía vibrar con una energía diferente. Ya no era simplemente un lugar hostil, un impedimento en su labor diaria, sino un lienzo donde lo extraordinario podía manifestarse. Las dunas, las cactáceas espinosas, el cielo inmenso. Todo adquiría un nuevo significado. No era un lugar vacío, sino un receptáculo de lo sagrado, un santuario donde lo divino podía tocar lo humano de la manera más inesperada. Su visión del mundo, forjada por años de pragmatismo y realismo crudo, se había desmoronado y reconstruido en cuestión de minutos. Su propio trabajo, que antes consideraba una lucha interminable contra un problema sin solución, ahora se presentaba bajo una nueva luz. Ya no era solo una cuestión de aplicar leyes y protocolos, sino de reconocer la humanidad en cada rostro, de buscar la compasión en cada encuentro. La labor de un agente de inmigración, tan a menudo deshumanizada por las políticas y las estadísticas, podía ser en sí misma un acto de fe. Podía ser un vehículo para la esperanza, un puente entre la desesperación y la posibilidad de un futuro. El desierto, el mismo desierto que había tratado de arrebatarle la vida a Mateo, ahora era para Ricardo un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la intervención divina. La brisa, antes monótona, ahora le susurraba secretos. El olor a tierra seca y a vegetación resiliente se mezclaba con una sensación de paz. La urgencia del rescate de los migrantes seguía siendo primordial, pero la ansiedad había sido reemplazada por una calma profunda. Sabía que la ayuda llegaría y que él, Ricardo Vargas, no sería solo el agente que los encontró, sino el testigo de algo que desafiaba toda lógica. Esta experiencia no sería algo que revelaría fácilmente. Quizás nunca lo haría. ¿Cómo explicar un milagro a quienes solo creían en lo tangible? Pero la verdad de lo que había presenciado se grabaría en su corazón,
transformando cada fibra de su ser. Cada grano de arena parecía susurrar una historia. Cada sombra proyectada por los cactus recordaba la fragilidad y la fortaleza de la vida. La experiencia había arrancado el velo de su escepticismo, revelando una dimensión de existencia que nunca antes había considerado. El desierto, en su inmensidad, ya no le parecía tan solitario. Ahora lo veía como un lugar de encuentros inesperados, de lecciones profundas y de milagros silenciosos. Y en la mirada de los migrantes, la misma esperanza que había renacido en Mateo se reflejaba ahora en sus propios ojos. Una promesa de que incluso en los lugares más desolados, la luz siempre encuentra un camino. La vida en el desierto continuaba, pero para Ricardo Vargas, el agente, y para los migrantes, ahora bajo su protección, ya no sería la misma. La intervención divina había marcado un antes y un después, grabándose a fuego en la memoria de todos los presentes. Los migrantes, finalmente rescatados de la implacable extensión del desierto, fueron trasladados a un centro de asistencia cercano. Ricardo se aseguró, con una atención que iba más allá de su deber habitual, de que Mateo recibiera toda la atención médica necesaria, supervisando cada detalle de su recuperación. El joven, aunque débil, se restablecía rápidamente. Su vitalidad asombrosa, un testimonio viviente del milagro presenciado. Ricardo no compartió la historia de la aparición con sus colegas, ni con los médicos, ni con ningún superior. Una parte de él sabía que narrar lo ocurrido solo traería miradas escépticas, incredulidad, o quizás una preocupación por su estado mental. Era un secreto que atesoraría, una revelación personal, un hito transformador que no necesitaba validación externa. El peso de esa verdad, aunque silenciosa, lo acompañaría siempre. Ricardo Vargas continuó su trabajo como agente de migración en el desierto de Chihuahua, pero su perspectiva había cambiado fundamentalmente. Ya no era el hombre desilusionado y curtido por la rutina que había sido. La compasión, antes una chispa intermitente, ahora ardía con una llama constante, guiando sus acciones y sus decisiones. Cada migrante que encontraba, cada rostro exhausto y asustado, era visto a través del prisma de aquella experiencia sobrenatural. Comprendió que su labor era mucho más que hacer cumplir la ley. Era un servicio, una oportunidad para extender la humanidad en un entorno inhumano. La esperanza que antes le parecía una ilusión frágil en el desierto, ahora era una fuerza palpable, una certeza arraigada en lo más profundo de su ser. La experiencia lo había marcado de una manera que ninguna cicatriz física podría igualar. Ya no veía el desierto como un mero escenario de su trabajo, un lugar de sufrimiento y peligro. Ahora, para Ricardo, el desierto era un lienzo vasto, donde lo extraordinario podía manifestarse en cualquier momento. Un lugar donde lo divino se entrelazaba con lo mundano. Cada amanecer sobre las montañas de la Sierra Madre, cada ráfaga de viento que levantaba la arena, le recordaba la inmensa e inexplicable belleza del mundo y la posibilidad constante de un milagro. Su fe, antes una convicción tenue y a menudo cuestionada, se había fortalecido, arraigándose en la memoria vívida de aquel día. Era una fe que no dependía de dogmas, sino de una experiencia directa y personal con lo inefable. En sus patrullas solitarias, Ricardo a menudo miraba el horizonte infinito, con una paz que antes le era ajena. No era la paz de la resignación, sino la de la comprensión. Sabía que el desierto seguiría siendo un lugar de desafíos, de pruebas extremas, pero también sabía que era un lugar de posibilidad, de encuentros trascendentes.
La figura que había levantado a Mateo no solo había salvado una vida, sino que había reavivado el alma de un hombre que había perdido la esperanza. Ricardo ahora vivía con un propósito renovado, un sentido de misión que iba más allá de las fronteras burocráticas y las regulaciones. Era un guardián, sí, pero también un testigo, un portador de una luz que había encontrado en la más profunda oscuridad. La vida en el pequeño pueblo cercano a la frontera seguía su curso, ajena a la transformación interna de Ricardo. Sus colegas notaban un cambio sutil en él, una mayor paciencia, una mirada más serena, una disposición a escuchar que antes no poseía. Nunca preguntó por la figura, ni investigó, ni buscó explicaciones racionales. Había llegado a aceptar la naturaleza misteriosa del evento. Lo que había visto, lo había visto. Y eso era suficiente. La verdad de ese día se había grabado en su corazón, no como una historia fantástica para ser contada, sino como una guía silenciosa para su existencia. El sol ponía un fin ardiente a otro día en el desierto, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Ricardo estaba de pie frente a su camioneta, el polvo del camino aún fresco en sus botas. Miró el vasto paisaje que se extendía ante él, el silencio solo interrumpido por el ulular de un búho distante. Sentía una conexión profunda con esa tierra, con sus historias silenciosas, con las vidas que se tejían y destejían bajo su sol implacable. El desierto, que una vez fue el epicentro de su desilusión, ahora era el santuario de su fe, el lugar donde había descubierto que la compasión y los milagros eran tan reales como la arena bajo sus pies. Su rostro, aunque todavía curtido por el sol, mostraba una paz que reflejaba su nueva fe y propósito. En cada migrante que cruzaba su camino, en cada alma que buscaba un resquicio de esperanza en la inmensidad de la nada, Ricardo veía un reflejo de Mateo y la oportunidad de extender una mano, de recordarles y recordarse a sí mismo que incluso en los rincones más desolados del mundo, la luz de la compasión y el amor podían brillar con una fuerza inquebrantable. Y es con esta imagen de Ricardo, un hombre transformado por lo inexplicable, que cerramos esta historia. Una historia que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a encontrar lo extraordinario en lo ordinario, y a creer en la posibilidad de que incluso en el desierto más estéril florezca la esperanza. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho cuestionar tus propias creencias y abrir tu mente a lo que todavía no comprendemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí desentrañamos los misterios del mundo, compartiendo relatos que te dejarán sin aliento y te harán reflexionar. No te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otras historias de milagros y transformaciones, tan inexplicables como la que acabamos de compartir. Gracias por acompañarnos en este viaje por los caminos menos transitados de la fe y la humanidad.